Bueno, vamos a entrar al libro de Génesis, capítulo 7. Vamos avanzando. Estamos terminando de ver el capítulo 6, donde vimos la forma en que Dios le habló a Noé en cuanto a la construcción del arca, las dimensiones que le especificó a Noé. Y Noé hizo eso, exactamente obedeció las dimensiones de lo que era el arca, las características, la razón por la cual Dios lo hizo. Dios se hartó, por decir así, de todo lo que estaba pasando en la tierra y le notificó a Noé lo que iba a hacer. Entonces Noé es un tipo de la gracia de Dios, porque es lo que significa, es la gracia de Dios, que dentro de todo lo que estaba haciéndose mal, dice que donde abundó, donde abundó ahora sí la maldad, las tinieblas, sobreabundó la gracia. Así lo dice en Romanos. Entonces, a veces pensamos, ¿dónde está Dios en todo este caos? No te imaginas, pero hay una gracia ahí. Dios extiende su gracia, su naturaleza, decíamos ahorita, entre los varios nombres que Él tiene, es Dios de toda gracia. ¿Sí? Lo dice así el apóstol Pedro, más al Dios de toda gracia. ¿Sí? Él tiene una gracia, la extendió hacia un hombre. Tal vez tú digas, no, hombre, era un super santo. ¿Quién sabe? No lo sé. Un ser humano con deficiencias, sin embargo, Dios extendió gracia sobre Noé y él oyó la voz de Dios, siguió las instrucciones, hizo lo que Dios le dijo. Y ahorita vamos a ver en el capítulo 7 todo lo que vino aquí. Versículo 1 del capítulo 7 dice aquí: dijo luego el Señor a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. O sea, en esa generación la tierra estaba llena de violencia, nos dice un capítulo anterior. La tierra estaba llena de violencia y Dios dice: te he visto a ti justo. Es decir, te veo a ti alineado. Eres lo más próximo a lo que yo espero. Justo. Delante de mí en esta generación. Tenía temor de Dios. Era algo que le agradaba a Dios, como en el caso de Abel, que lo que Abel hizo era justo. Tal vez Abel ni siquiera entendía del todo, pero hacía su parte y lo que él hacía era agradable a Dios. El sacrificio de Abel comparado con el de Caín era justo. ¿Sí? Noé dio testimonio de ser justo ante Dios. Su caminar con él, decíamos en el capítulo anterior, que Noé caminaba con Dios igual que su bisabuelo. Decíamos la semana pasada, su bisabuelo Enoc caminaba con Dios. Bueno, el bisnieto ahora es Noé, que camina con Dios. Su caminar con él y su integridad, su liderazgo con su familia. Aquí habla de un hombre que tenía un gobierno sobre su casa. Tenía una característica. Por eso le dijo: vas a entrar tú y tu casa. ¿Sí? Ponía en evidencia lo justo de este hombre, ponía en evidencia lo injusto de su generación. O sea, cuando alguien hace lo correcto, pone en evidencia a los que hacen lo incorrecto. ¿Sí me están entendiendo? Por ahí me dijo alguien, si tú, no voy a meterme en líos, pero me dijo: si tú no robas, nos estorbas. ¿Sí me explico? Si tú no robas, nos estás estorbando. Es decir, si tú te comportas derecho, correcto, vas a poner en evidencia a los chuecos. Tenemos a Daniel un ejemplo, capítulo 6, que lo que hacía Daniel, le dieron en 3 partes el reino, lo dividió y le dio a Daniel una parte. Daniel no era persa, Daniel era judío, y a los otros 2 gobernadores les dio también las terceras partes, este rey. Cuando Daniel empezó a trabajar, yo creo que a Daniel le dieron la peor tierra, la más seca, la más vacía, la más complicada, y la hizo producir. Y los otros que tenían ríos y árboles frutales y todo, no produjeron nada. Entonces, ¿quién quedaba en evidencia?
¿Qué estaba haciendo Daniel? Por brillar, ¿qué estaba haciendo? A los otros les estaba haciendo sombra. ¿Sí me explico? ¿Y qué hicieron? Lo quisieron tumbar. Y es una historia, lean el capítulo 6 de Daniel. ¿Sí? Pero ponía en evidencia lo malo de su generación, Noé. Había un justo que ponía en evidencia lo malo de su generación. Y Dios muestra su interés por salvar no solo a Noé, sino toda su casa. Cuando alguien hace bien, cuando caminamos derechos con Dios, la bendición no se limita a tu persona, sino llevas una gracia que también vas a tocar a otros. Vas a bendecir a otros. Y en este caso Noé estaba bendiciendo toda su casa porque hacía las cosas bien. Versículo 2. Le dice a Noé: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Aquí estamos viendo cómo Dios empieza a enseñarle a Noé ciertos principios. Por ejemplo, el sacrificio de Abel le agradó a Dios, mas el de Caín no. Porque Abel usó sacrificio de sangre, un animal que sacrificó, y Caín usó lo que producía la tierra, verduras, plantas, etc. Y Dios se agradó con lo de Abel. Ya con eso está marcando una dirección. Dios está diciendo: es por aquí, esto me gusta, no es por allá, es por acá. Y empieza a educar al hombre las cosas que a Dios le agradan. Bueno, ahora le dice aquí a Noé: ¿sabes qué? Me vas a separar los animales puros de los impuros. A ver, pues yo veo un perro, un chango, pues no está tan mal, ¿verdad? Pero Dios dice: no son puros. Ah, chiva, pero ¿por qué no? Mira, están bien bonitos. Ese es mi criterio. Pero Dios está diciendo: no, un borreguito, un cabrito, una paloma, esto es lo que yo quiero. Y empezó a enseñarle a Noé lo que sí y lo que no. Aquí dice que aun cuando no estaba anunciada la ley, ojo, Noé es antes de Levíticos. En el libro de Levíticos, lo estoy leyendo en estos días, y en el libro de Levíticos de veras dices tú: wow, mano, está complicado. Porque te dice lo que es un animal puro y un animal impuro, que si tiene las pezuñas partidas y si no las tiene partidas, si es rumiante o no es rumiante, si tiene escamas o no tiene escamas. Y tú dices: ay, qué complicado. Me la brinco, voy a brincarme Levíticos porque no le entiendo ni papa lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Está complicado. ¿Y por qué no te gusta, por ejemplo, un pescadito con escamas? Pues nomás se las quitas y los pones. Pues si tiene escamas. Pero si no tiene escamas, no lo quiero. Nada de camarones, nada de ostiones, nada de eso. Y tú dices: pero ¿cómo, Señor? Pues no sabes, mira, esta es una delicia. Pues sí, pero para ti, pero para mí no. Y dices: te quiero entender, no te entiendo. Y dice: aun cuando no estaba anunciada la ley establecida en Levíticos acerca de los animales puros e impuros, Dios le estaba revelando a Noé cuál sí y cuál no. Todavía no leía Levíticos Noé, pero Dios desde antes le estaba mostrando lo que sí y lo que no. Y Noé está aprendiendo su estilo, lo que a él le agrada y lo que no le agrada. Y está educando al hombre a escoger lo que a él le agrada. Es lo que está haciendo. Eso ya no estamos bajo la ley, conste. Ahora sí podemos comer carnitas, nanapil, buche, menudo, cóctel de caballo, ya les dije, ¿verdad? Esta revelación es una muestra de cómo Dios usa la revelación, aún antes de la escritura. Todavía no estaba escrito, pero Dios revela antes de que leyera lo escrito. Aquí nos muestra algo también muy poderoso, que Dios muestra a través de la revelación que viene por un contacto con Dios.
que a veces te llega y lo entiendes antes de encontrarlo en la Biblia. No sé si te ha pasado cuando lees la Biblia y de repente dices, wow, yo sabía eso antes de leerla. Yo entendía eso antes de que me lo dijeran. Ya lo tenía, yo ya lo estaba aceptando, yo lo entendí así. Entonces, esa es la forma en que trabaja la revelación antes de la escritura. Eso fue lo que le pasó a Noé. Muestra el carácter de Dios esta revelación y da dirección. La revelación nos da dirección a donde Dios te quiere mandar, hacia donde Dios te está guiando. ¿Sí? Versículo 3. Le dijo, también de las aves y de los cielos, 7 parejas. Dices tú, 7, sí, 7 es el número perfecto de Dios, así está. Vas a tomar macho y hembra para conservar viva la especie. Fíjate que dice, quiero que tú retengas 7 parejas de animales puros, macho y hembra, y el objetivo es conservar la especie sobre la faz de la tierra. A los que no son puros, vamos a meter en el arca pocos. A los que sí son puros, esos animales, vamos a meter 7 para preservar la especie. Y lo define macho y hembra. No dice machito y machito, no dice eso. Ni hembra y hembra. Sino Dios desde el principio distingue 2 géneros. Hombre, mujer. Macho, hembra. Así de claro es Dios. Entonces ya está mandando una señal de cómo Él quiere las cosas. El hombre dice, no, yo no quiero eso, yo hago lo que a mí me da la gana. Y entonces entramos en un conflicto con Dios. Dios define claramente el principio de la preservación de las especies. Es una gallina y un gallo. ¿Sí estamos entendiendo eso? No un perro y un chango. No está mezclando especies. Está definiendo especies por especie, para que entiendas los lineamientos establecidos. Son leyes universales. Si se obedecen esas leyes universales, vamos por buen camino. Si se violan esas leyes universales, nos vamos a encontrar con un problema. Entonces aquí es donde está poniendo claramente la preservación de las especies a través del apareamiento de un macho y una hembra. No hay otros géneros. Así, de esa manera se preserva la especie. De las mismas especies, macho y hembra, lo que viene de ellos se preserva. Si se combinan cosas diferentes en especie, producimos monstruos, producimos aberraciones, producimos cosas que no están bien. Y vamos a tener problemas. Cualquier otra forma ya no es por géneros, no hay otros géneros. Si se hace algo contrario, entonces entramos en lo que conocemos como degéneros, o sea, los degenerados. ¿Han oído esa palabra? Bueno, esa es la cultura del tiempo de Noé. Eran degenerados. Había bestialidad. Los hombres estaban experimentando, estaban haciendo cosas aberrantes. Entonces era un tiempo de degeneramiento, algo parecido a nuestro tiempo. Cualquier otra forma diferente a lo establecido por Dios de las mismas especies, macho y hembra, producía la especie y la preservaba en su género, en su especie. Cualquier cosa contraria a eso producía degeneramiento. ¿Sí? El objetivo era para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Versículo 4. Empieza Noé a construir el arca. Desde el primer día en que le dijo Dios, ya había hecho un decreto, ya había hecho una declaración. Ahorita lo vamos a ver. Y le dice Dios a Noé, esto es lo que quiero, 7 parejas de animales de la misma especie, macho y hembra, quiero que me los apartes y entren al arca. Y me vas a tener por un lado solamente una sola pareja de animales impuros, y esos van a entrar. Quiero que gane lo puro. Este es el objetivo. Hay implicaciones de salud, por ejemplo. Algunos alimentos
para nosotros serían nocivos o qué sé yo. Hay muchos factores ahí de por medio que Dios en su sabiduría lo quería de esa manera. Pero ahora, después de la construcción del arca, dice Dios, versículo 4, porque pasados aún 7 días, yo voy a hacer llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Ahora Dios le está dando una revelación poderosísima a Noé. Yo no sé cómo la tomó. No sé si fue una voz así audible y le dijo, no sé si fue en un sueño, no sé si fue mientras estaba construyendo el arca, y ahora viene una revelación. Y viene otra revelación. La primera fue construir el arca. La segunda es, tráete los animales. La tercera es, voy a destruir la tierra en 7 días. Esa es más información más precisa. Es como cuando se va precipitando o sea, viene a pegar el objetivo. Va cada vez más y más y más y más cerca, y estableció 7 días. Dice, voy a hacer llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de la faz de la tierra a todo ser viviente. Noé ya llevaba 120 años construyendo el arca, según lo dijo cuando puso límite de vida. Cuando puso límite de vida, Dios había dicho, ahí en Génesis 6:3, dijo el Señor, no voy a contender mi espíritu con el hombre para siempre. Estamos teniendo problemas el hombre y yo. Estamos en contención continua. El hombre me reta y yo le digo, no es por ahí, es por acá. El hombre dice, no, yo hago lo que quiero. Y está contendiendo. El hombre quiere compararse con Dios. El hombre le habla de tú a Dios. Y Dios dice, te la estoy perdonando, pero llega un momento donde ya no te voy a aguantar. Entonces, aquí en Génesis 6:3 dice, Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. A partir de ese día en que lo declaró Dios, a partir de ahí se establecieron 120 años. Dijo, hasta aquí llegaste. Te voy a dar 120 años. ¿De qué? De gracia. Te voy a dar 120 años para que te arrepientas. Te voy a dar 120 años para que reconsideres tu conducta y lo que estás haciendo. Te estoy dando la oportunidad, entiéndeme, te estoy hablando en serio. 120 años. ¿Cuántos años necesitas para arrepentirte? En un solo día te puedes arrepentir. Ahora, te arrepientes un día, pero al día siguiente pecas o al día siguiente desobedeces. Te estoy dando 120 años para que dejes de jugar con tu pecado. 120 años. Ese es el límite que te voy a poner. No necesariamente se refiere a la duración de la vida de la persona, que ciertamente ese es más o menos el número donde la mayoría de las personas viven hasta 120 años. Algunos llegan a 102 como Wayne Myers, pero otros, hay unos allá en Japón que tal vez llegan a los 115, hay otros allá en la sierra de no sé qué, de Nepal o de Tíbet, que viven muchos años, pero el tope más o menos es 120, no se pasan de esa marca, no pasan de ese límite. Fue un límite establecido, pero no nomás fue para eso, porque antes los hombres vivían 800 años, 900 años. Los restringe a 120, sí, ese es por un lado, pero el mensaje es 120 años de gracia antes de que llegue la destrucción total. Ese es otro concepto de la aplicación de 120. Entonces, seguimos diciendo, Dios avisó 120 años antes, y luego viendo que el tiempo se acababa, 120 años les dijo, eso lo dijo en el capítulo 6, viendo que ya se estaba acabando los 120 años, viendo que ya Noé estaba terminando la construcción del arca, y viendo que el mundo estaba en caos, cada vez peor y peor y peor y peor, Dios dice, de aquí a 7 días
Ya no son 120 años, ya terminaron los 120 años. Estoy dando 7 días de gracia. De aquí a 7 días, dice aquí. Dios avisó 120 años antes y luego viendo que el tiempo se acababa y la obra del arca estaba casi terminada, aún así dio 7 días de gracia. ¿Cuántos de nosotros vivimos días de gracia? Queremos vivir años, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros estamos viviendo días de gracia? Y ni sabemos. Él es el que marca el límite. Él es el que te dice hasta aquí. Noé en todo ese tiempo, de los 120 años, y luego de los 7 días, yo creo que en la medida que iba acercándose el final, y cuando oyó 7 días, te aseguro que hablaba más fuerte y gritaba más fuerte Noé a su generación. Porque ya Dios le decía, ya pasaron los 120 años, Noé, te doy 7 días. Es como apurarse, ¿me entiendes? Es como darte prisa, es como gritarle a medio mundo, ¡hey! Pónganse las pilas, mira, ahí viene. 7 días. Noé en todo su tiempo anunciaba a todos lo que venía sobre la tierra. Hay una evidencia aquí en 2 de Pedro 2:5. Dice, Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, subráyalo, pregonero de justicia. ¿Sabes lo que es pregonar? ¿Qué es pregonar? Es hablar, es decir, es andar por donde andas y estás pregonando, estás diciendo. Él era un pregonero de justicia por 120 años, pero ahora le dice 7 días. Te aseguro que iría mucho más intensa la manera en que pregonaba, anunciando lo que venía. Nosotros como iglesia, cuando vemos las cosas que están sucediendo y las que sucederán, entonces como Noé, seremos pregoneros de justicia. Cuando tú recibes a Cristo, le compartes a los tuyos, tú eres un Noé, tú eres un pregonero de justicia, estás pregonando que se arrepientan, que se reconcilien con Dios, que se laven con la sangre de Cristo, que reciban el Evangelio. Y cuando tú estás haciendo eso, eres como lo hizo Noé, eres un pregonero, porque el día ni la hora sabes, no sabes cuándo termine este asunto, y entonces tú tienes una carga por alguien, tú tienes una compasión por alguien. Puede ser un familiar, alguien de la casa, un vecino, alguien al lado tuyo en el avión, o alguien de otro país donde Dios te manda a que seas pregonero de justicia en otra nación. Eso es la función. Aquí dice, era pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquella generación, la generación de Noé, no prestó oído a la advertencia. ¿Cuánta gente se le ha dicho y de repente les asalta una situación complicada y cuando quieren ya arreglarla es demasiado tarde? Y por eso no hay quien tenga un pretexto o excusa cuando estemos delante del trono de Dios. No hay excusa. Escúchenme bien, no hay uno solo que pueda presentar una excusa delante de Dios, porque Dios usa la creación para hablarle al hombre para que lo busque, usa sueños y visiones para que busque a Dios, manda ángeles para que busquen a Dios, manda situaciones, enfermedades, situaciones complicadas para que el hombre clame a Dios. No hay excusa, no hay un solo ser que tenga un pretexto. Todos tenemos una oportunidad porque tenemos un Dios justo. Él es justo. Según de Pedro 3, del 4 al 6 dice esto: así piensa la gente de aquel tiempo de Noé, así piensa la gente de hoy en día, muy parecido. ¿Dónde está la promesa de su advenida, de su advenimiento? Según de Pedro 3, del 4 al 6. Porque desde el día en que
los padres durmieron, es decir, aquellos tiempos, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Creen que todo es igual. Nunca ha pasado nada. Ahí andas diciendo que viene Cristo y que no sé qué, y que las señales del fin. No me asustes, o sea, no es cierto. No creo. Eso era para lo de Noé en su tiempo cuando decía, viene un diluvio. ¿Cuál diluvio? Siempre todo ha sido igual. ¿De qué estás hablando? Nunca ha habido lluvia de que eso, que va a haber agua ahí. Pues, ¿qué traes o qué? ¿Estás loco? No le creían. ¿Sí? Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, pero estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, los tiempos de Noé, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua. Hoy anunciamos que viene fuego, después lo platicaremos. La primera destrucción fue con agua, la segunda va a ser con fuego. Y el anuncio que estamos llevando es: enciéndete de fuego, recibe el fuego del Espíritu, recibe el Espíritu Santo. Porque si tienes fuego, vas a poder pasar por en medio del fuego. Si no tienes fuego, te vas a consumir, te vas a quemar. No hay purgatorios, te vas a quemar eternamente. Ese es el anuncio que nosotros traemos para esta generación. Ya no es el diluvio, ahora es fuego. Y ese es el anuncio que estamos llevando. Muchos dicen: ay, no me hables así tan feo, yo que esta iglesia no quiero ir, aquí es pura tragedia. No, no es tragedia. Estamos avisando con tiempo, estamos diciendo: aguas, porque ahí viene, como en los tiempos de Noé. Versículo 5: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Dios. Dios dio instrucciones y el distintivo de Noé fue su obediencia a Dios. Ese fue un distintivo de él, fue obediente, que implicaba una fe firme en su palabra. Dios dijo y Noé hizo. Lo que Dios decía, Noé lo hacía. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé tenía temor de Dios. Cuando Dios le dijo, vino un temor reverente y dijo: lo siento, si no me quieren hacer caso mis compadres, mis vecinos, no quieren hacer, ni modo, yo y mi casa nos vamos a guardar. Yo los voy a bombardear a mis hijos de la palabra y que se preparen y que todos trabajemos unidos. Esto es lo que estaba diciendo aquí. Versículo 6: era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. 600 años. Quiere decir que 480 años de edad tenía Noé cuando trajo la revelación de que Dios iba a destruir la tierra con agua. 120 años después ya termina por obediencia la construcción del arca. Y 7 días de gracia le dice: prepárate, porque apúrate, porque en 7 días se acabó esto. Noé a su edad trabajó en el proyecto de Dios firme y creyendo que lo que se le había dicho vendría a suceder. Él creyó eso, lo creyó. Del 7 al 9 dice lo siguiente: y por causa de las aguas, capítulo 7, versículos del 7 al 9, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. En ese proceso, ahora Noé, en esos 7 días, Noé comenzó a ver cosas extrañas. Cosas raras estaban pasando.
Cosas extrañas estaban pasando en la tierra. No sé si se estaba abriendo la tierra, porque había fuentes de abajo también. No sé si maremotos, porque había ya un mar. Vio cosas extrañas en los animales, el comportamiento de los animales, que se desplazaban de un lugar a otro. Vio cosas extrañas en el cielo. De repente empezaron a cambiar las cosas del cielo también. Y vio algo diferente en el clima. Cambiaron muchas cosas. De repente empezó a ver la lluvia, que no había lluvia. No existía la lluvia. Bajaba del cielo agua, chubascos. Y por temor de todo lo que estaba él viendo, tomó a su familia y a los animales y los resguardó en el arca, porque estaba viendo lo que estaba pasando. Versículos del 10 al 11. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Cuando dice diluvio no entendemos, porque dice aquí en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes de aquel día, fueron rotas, fíjate lo que pasaron, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Aquí se habla de dos cosas pasaron ahí. 7 es el número perfecto que Dios usualmente usa. En 7 días construyó la tierra, etcétera. Y del cumplimiento de lo que Dios dice, 7 es un tiempo de cumplimiento. 7 días, cuando cayó el Espíritu Santo, fueron 7 días. De que Jesús subió al cielo a que cayó el Espíritu Santo, esos fueron 7 días. Ahí cayó el Espíritu Santo. Perfecto, fue el tiempo correcto. Para el séptimo día se desató un cúmulo indescriptible de volúmenes de agua que invadieron la tierra. Para muestra un botón lo que pasó en el 2005, cuando el tsunami de allá de Oceanía, que se dejó venir y arrasó Tailandia y le pegó a muchos lugares, y tú ves todavía los videos que se filmaron, no te la puedes creer. 30 metros de altura a 700 kilómetros por hora, lo que corre un jet. 30 metros de altura de agua a 700 metros por hora. Esa es la velocidad que tenían las olas. ¿Quién puede resistir eso, man? Viene y ¡juas!, los barrió como si fuera una escoba. Y esa es solo una muestra. Se fueron cerca de 500,000 de personas. Algo parecido, extraño, nunca visto, fue lo que le pasó en los tiempos de Noé. Para el séptimo día se desató un cúmulo indescriptible. Pero hay dos grupos. El grupo 1 fue las fuentes del grande abismo. ¿Cómo entender eso? Ayúdame a entenderlo, no lo entiendo. Fuentes del grande abismo. Algo que vino de abajo. Algo que se dejó venir así como un geyser, que brota de las profundidades y se dispara hacia el cielo. Fuentes del grande abismo fueron todas esas fuentes rotas. Hay un geyser allá en Yellowstone. Ese geyser lo que lanza es agua caliente. Agua que está allá abajo en las profundidades. Y tiene como un horario. La gente va para ver cuando se dispara el geyser. Y es famoso. La gente va a ver eso. Pero viene de las profundidades. Imagínate aquí lo que está diciendo. Dice, las fuentes del grande abismo fueron todas rotas. Agua caliente, a lo mejor. Grupo 2. Y fueron abiertas las cataratas de los cielos. No, yo nunca he ido a las cataratas de Niágara, pero dicen que produce un terror, un temor reverente.
cuando te acercas y oyes el volumen de agua que cae. Pues aquí dice que fueron abiertas las cataratas de los cielos. Yo no sé cómo estuvo la cosa, si el sol calentó los mares y se fueron acumulando nubes y nubes y nubes, y cada vez más negras, cada vez más oscuras y más cargadas y más cargadas y más cargadas, y se iban acumulando volúmenes de agua, más y más. Aquí cayó el Alex, aquí se inundó este auditorio donde tú estás, el agua llegó hasta acá arriba. O sea, se desató nada más una catarata chiquita, ¿sí? Se desató aquí en la región de Nuevo León, en Monterrey, y se inundó la ciudad y fue un caos, nada más una pequeña catarata. Pues aquí las cataratas, ¿sí?, fueron abiertas de los cielos. Esos volúmenes de agua, probablemente por el calor del sol que evaporó más agua de lo debido de los mares, se acumularon aquellos volúmenes y no había ninguna reacción positiva o negativa que produjera una descarga para que cayera. No, se fueron primero oscureciendo los cielos y de repente hubo una reacción, de repente hubo una chispita y ¡pum!, se desató los volúmenes indescriptibles de agua. Versículo 12, hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Lluvia, primera mención de la palabra lluvia en la Biblia. Quiere decir que no había habido lluvia sino rocío o vapor. Génesis 2:6 dice que solo había vapor que subía de la tierra y que regaba la faz de la tierra. Había vapor, no había lluvia en ese tiempo hasta los tiempos de Noé. El diluvio duró 40 días. 40 días. Versículo 13. En ese mismo día, en el día 7, ya cuando ya llegó a su cúspide, entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. En total, 8 personas. Qué lástima que no tengo el kanji para enseñárselos, pero les prometo la siguiente semana se los voy a enseñar. Un kanji japonés. Me recuerdan por favor para ver si lo podemos conseguir y pasárselos, porque los chinos registran el arca y donde mencionan 8 personas adentro de un barco. Cuando hablan de barco dicen 8 personas adentro del barco. Lo tienen ellos grabado en sus caracteres. 8 personas en un barco. Aquí están las 8 personas. Cuando uno le comparte el evangelio a los japoneses y se los enseñas, ¿cuántas personas entraron en el arca? Y les decimos, léelo aquí por favor, lo leen, son 8 personas, ok. ¿Cuántas personas son? 8, ok. ¿Cómo dices barco? Barco. ¿Pero qué contiene? 8 personas adentro de un barco. Ahí está, el primer barco que existió. No había habido ni un barco. Había 8 personas adentro. Entraron Noé y sus 3 hijos, los cuales son nombrados, Sem, Cam y Jafet, Noé. Y también entraron sus mujeres, pero ninguna de ellas es nombrada. Qué raro. Igual la esposa de Lot ni se menciona. ¿Por qué no las mencionan? ¿Quién sabe? No sé. Sí. La promesa seguía en pie. Hechos 16:31. Los apóstoles le dijeron al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pues así fue. Noé creyó y fueron salvos él y su casa. Siglos después, esto fue dicho por los apóstoles a un carcelero allá en Filipos. Versículo 14. Y ellos, o sea, la familia de Noé, y todos los animales silvestres, subráyalo, silvestres, había animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados, o sea, había animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Los animales entraron por sus especies. Noten eso, cómo Dios respeta esas líneas. Dios cuida que las especies entren por parejas para que no se mezclen con otras y alteren su diseño original. Había animales silvestres y domesticados, es decir, animales que podían ser domados por el hombre, esos son los domesticados.
pero había animales que no se podían domesticar. ¿Por qué? Porque el pecado, cuando entró, desbarató todo el concepto de la armonía que existía en el Edén. Después del pecado, empezó ahora sí el tigre a perseguir al chivito. ¿Sí están entendiendo? Y el chivito era domesticado, pero el tigre no. Versículos 15 y 16. Vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. De dos en dos, versículo que sigue. Y los que vinieron, macho y hembra de Dios. Subraya la palabra vinieron. Fíjate bien, lo dice 3 veces en estos 2 versículos. Vinieron pues con Noé al arca. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y el Señor cerró la puerta. 3 veces se menciona la palabra vinieron. Dios conoce a los animales por su Espíritu Santo. Y Él habla todas las lenguas, todos los idiomas, incluyendo la de los animales. Dios convocó a los animales por su Espíritu Santo, quien habla todos los idiomas. Los animales entendieron y obedecieron. Noé no tuvo que arriar a los animales. Él no fue detrás del elefante y se trajo una pareja. No fue detrás de la jirafa y se las trajo. No te imagines a Noé así. No fue así. No trabajó así. ¿Sí? No tuvo que arriar a los animales, ni siquiera tuvo que ir por ellos. Ellos solos fueron llegando, convocados por el Espíritu Santo. Vinieron. Dice 3 veces vinieron. Vinieron. Capítulo Isaías 34, 16. Isaías 34, 16. Cuando yo descubrí este versículo me dije, watch it, aquí está. Dice aquí en el libro de Isaías 34, 16. Inquirid en el libro de Dios y lean si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera. Ay, o sea, ¿qué dice? Parejitas. Porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. ¿Quién convocó a los animales? No fue Noé. Los animales entendían la voz del Espíritu. Ojalá que nos caiga el 20 de lo que estamos diciendo. Todavía no comprendemos eso. Pero los animales entendieron la voz del Espíritu. Y el Espíritu los convocó y obedecieron y vinieron. Y llegaron y entraron al arca. Algo parecido se dice en el libro de Éxodo, de esa misma unción que pasó en los tiempos de Moisés, cuando llamó a las ranas y vinieron las ranas. Cuando llamó a los piojos, vinieron los piojos. Cuando llamó a las langostas, vinieron las langostas. Un poder sobre esas criaturas que con la voz de mando del Espíritu entendían mejor que el hombre. Nomás para muestra un botón, ¿verdad? Y luego dice ese mismo versículo, Dios cerró la puerta. Esta es una seria advertencia de que no sabemos ni la hora ni el día en que vendrá el Señor. Dios cerró la puerta, no la cerró Noé. Me pregunto a qué horas la cerró. ¿Qué estaba haciendo Noé cuando cerró la puerta? Yo me imagino que estaban ellos ahí. Porque Dios decía, junta alimento, llévales de comer, mete a los animales, está ahí, de repente se oye ¡pum! Y dice Noé, ¿qué fue eso? ¿Sem? No sé, papá. ¿Can? ¿Qué onda? No, pues no sé. ¿Qué oíste tú? No, pues no sé. Oye, baja a ver qué pasó. Y ya está ahí abajo, Jafet. Oye, papá, la puerta está cerrada. ¿Cómo? ¿Quién la cerró? No sé. No sé quién la cerró. Dios cerró la puerta. Pero ya me imagino, Noé, déjanos entrar. Ahora sí te creemos. No puedo, yo no cerré la puerta. La cerró Dios. Noé y su familia y los animales estaban adentro del arca cuando Dios cerró la puerta. Si alguno estaba fuera del arca en esa hora,
quedaría expuesto a la destrucción. Te voy a leer así rápidamente, nomás para que veas. Hay 6 menciones, nada más 6 menciones en el libro de Mateo 24, 6 veces dice algo tremendo. Mateo 24:36, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24:42, velad pues porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Dios. Mateo 24:43, pero sabed esto, que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Mateo 24:44, por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24:50, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera, a la hora que no sabe. Mateo 25:13, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Dios cerró la puerta. Versículo 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Qué increíble imagen, por favor cáptenla. ¿Sí? 40 días de lluvia, subieron los niveles y toda la tierra fue inundada. Un cataclismo mundial. No fue un diluvio aislado, no nomás inundó Turquía, se inundó todo el mundo. Fue un cataclismo mundial. Hay evidencias arqueológicas. Pero aquí hay algo tremendo. El arca fue alzada, se elevó sobre la tierra. Es un tipo de la resurrección. Es un tipo del cuerpo de Cristo que se levanta. El arca fue alzada, se elevó sobre la tierra. El bautismo en agua es un memorial de este evento. Cuando tú te bautizas en agua y te sumerges en agua, tú sales a flote, porque estás adentro del arca, porque perteneces al cuerpo de Cristo. Si no te has bautizado, más vale que te bautices, porque ese es tu ensayo de resurrección. Ese es algo básico en la vida del creyente. Tenemos que hacerlo. El bautismo en agua es un memorial del evento donde el viejo hombre está sepultado y sale de las aguas el hombre nuevo. Romanos 6:4 lo dice, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Colosenses 2:12 dice sepultados con él en el bautismo. Versículos 18 al 20. Subieron las aguas y crecieron de manera tanta sobre la tierra, y flotaba el arca sobre las superficies de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Se sabe que el monte Everest, que es el monte más alto del mundo, más de 8,5 kilómetros, es el pico más alto del mundo, que ha estado subiendo por las presiones de las placas tectónicas. Esas presionan desde el mar y han hecho que la tierra se mueva y suba, y por eso es el monte más alto, pero se cree que sigue creciendo por la presión de las placas tectónicas. Pero olvídate de eso. La Biblia me dice que todos los montes, hasta el monte del Cerro de la Silla, todos fueron tapados por agua. ¿Y sabes qué? No solo fueron tapados, todavía 8 metros más de agua arriba de la parte más alta. Todavía había 8 metros más de agua arriba. 15 codos más alto. La inundación fue mundial. Hay registros de este acontecimiento en el libro de Gilgamesh, escrito por los sumerios antes de que la Biblia fuera escrita. Antes. O sea, hay evidencias arqueológicas. Un personaje llamado Gilgamesh, que era un gigante, y él registra el diluvio en los tiempos de los sumerios, que fue antes del pueblo de Israel. También hay evidencias arqueológicas de fósiles marinos y osamentas de gigantes. 15 codos sobre el cerro más alto, la montaña más alta, todavía 15 codos más de agua, 8 metros, 7 a 8 metros más arriba. El diluvio fue en toda la tierra.
todo lo que tuvo aliento de vida murió. Se cumplió la profecía dicha por Dios a Noé. Mateo 24:39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Va a haber gente que va a decir, es una broma eso, no es cierto. ¿Me quieres asustar? No, no te estoy asustando, te estoy diciendo la verdad. Versículo 23 y último. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves, fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban. Mi amado, los únicos sobrevivientes fueron los que iban dentro del arca. De ahí que lo que hoy existe con aliento de vida, somos descendientes de los que iban adentro del arca y sobrevivieron el diluvio. Tú y yo somos descendientes de los sobrevivientes del arca. De esas 8 personas, tú y yo venimos de ahí. Todo lo demás fue destruido. Imagínate. Prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Después de 40 días de lluvia y dejó de llover, las aguas prevalecieron. La semana que entra veremos, imagínate el escenario de después de que ya dejó de llover y se llevó a todo, el escenario cuando Noé se asomaría por esa ventanita y veía el mar. ¿Qué habrá visto? Lo que flotaba ahí. ¿Qué habrá visto? ¿Cómo olería lo que vio? Poco a poco se fueron absorbiendo las aguas en la tierra y otras aguas se evaporaron y otras se fueron escurriendo hacia los ríos y los mares. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, que es una palabra que nos conmueve, nos confronta. Señor, perdónanos si hemos resistido tu palabra. Perdona a los que aún no quieren creer, no quieren obedecer. Señor, ayúdanos a todos a estar adentro del arca. Oramos que nadie quede afuera. Sabemos que viene el día en que tú cerrarás la puerta. Oramos que toda nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos y nietos, Señor, todos podamos estar adentro del arca de la iglesia cuando tú vengas por ella y te la lleves contigo, nos lleves contigo. Anhelamos eso, Señor. Sabemos que nos has dejado aquí en la tierra para ser pregoneros de justicia, para seguir anunciando y hablando lo que está por suceder, lo que está por venir. Señor, ayúdanos a ser sensibles a la voz de tu Espíritu, en el nombre de Jesús, a ser obedientes como lo fue Noé. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, que lo hacemos porque te amamos a ti y porque te creemos a ti. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Amén. Si alguien nunca ha recibido a Cristo, ahí donde estás, yo te pido que recibas a Cristo como tu Señor, que selles tu corazón y que seas parte del arca de la salvación, que seas miembro del cuerpo de Cristo. Y haz esta oración de todo corazón conmigo. Puedes repetirla en voz alta y decirle: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados y todas mis faltas. Lávame con tu sangre y séllame con tu Santo Espíritu. Inclúyeme dentro de tu arca de la salvación. Gracias que hoy soy miembro del cuerpo de Cristo y que cuando tú vengas por tu pueblo, me levantaré junto con ellos por tu gracia, así como Cristo se levantó de los muertos por tu gracia y tu poder. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén.
Dios los bendiga y bueno, seguimos.